Buenas tardes. Excelentísimo vicerrector, decano, padrino y resto de miembros de la mesa, estimados compañeros, familiares y amigos. Somos Noelia Marcote y Fernando Rey. Es un honor para nosotros poder transmitir estas palabras. Después de varios años como otros preparan sus graduaciones, imaginándonos en ellas con todos nuestros compañeros. El que te cae bien, el que no tanto, el que siempre va en clase, el que dice que suspende y luego aprueba, lo que alguna vez se ha quedado dormido en clase. Hoy por fin nos encontramos aquí. Amigos, hoy es nuestro día. Hace 5 años nuestros caminos se juntaron en el comienzo de una nueva etapa, la vida universitaria. Atrás quedaba el instituto y la selectividad. De la mano llevaban cambios como estudiar por primera vez en una ciudad distinta, vivir en un piso compartido o en una residencia. En estos años descubrimos que los universitarios siempre tenemos excusas para todo. La excusa para tomar un café, el no quedarte en casa porque no te concentras, pero a partir de ahora nos toca a nosotros innovar, demostrar que sabemos hacer algo más que poner excusas, que sabemos llevar la teoría a la práctica, pero sin pasarnos, pues a veces la llevamos hasta extremos no recomendables, como el caso del examen en el que uno de los temas era el comportamiento oportunista y que por aplicar la teoría a la realidad hubo que repetirlo. O a veces, para aplicar la realidad... No solo somos estudiantes de arte, poseemos también muchas otras cualidades. Pues, ¿quién no hizo un curso que nada tiene que ver con la carrera por los créditos de libre? Pero no solo por eso, sino también porque sabemos ampliar nuestros límites. Muchos dicen que nuestra carrera es poco completa, que abarca todo y no abarca nada. Sin embargo, nosotros pensamos que los estudiantes de ADE no somos commodities, pues podemos movernos, diferenciarnos y posicionarnos, ya que el poder de la información y el conocimiento adquirido nos lo permite. Con el comienzo de octubre de 2008 llegaron los primeros días de clase. Miles nos preguntaban, ¿dónde está mi clase? ¿Qué la biblioteca o la de arqueología? Por aquel entonces, muchos de nosotros estábamos rodeados de desconocidos, que poco a poco dejarían de ser. Descubrimos también la mayor exigencia respecto a años anteriores, como las materias por la historia del primer año. Una vez terminado ese curso, pasamos al segundo. Y ahí tenemos la experiencia del curso anterior y ya éramos más maduros. O eso se supone. Porque ¿quién no recuerda la clase en la que nos teníamos que presentar por separado? En ese curso nos dio clase nuestro padrino Juan Carlos Pérez. Y gracias a él todos podemos recordar hoy la diferencia de eficacia y eficiencia. Por la definición de organización. Que nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color de cristal con el que se mira. Pero además, en sus clases nos transmitió su gran motivación y su inquietud para aprender cosas nuevas. También fue el curso de las preguntas de porcentajes perdidos en las lecturas de economía que parecen interminables. O el curso de los divertidos. Muy bien, 0,25. Por todo ello, sin embargo, algunos compañeros en este curso abandonaron la batalla eligiendo un camino distinto, pero no nos olvidaremos de ellos. Y casi sin darnos cuenta, porque parece que cada curso pasaba más rápido que el anterior, entramos en tercero. En este curso, los primeros valencios nos fuimos de Erasmus por muchos países, tales como Italia, Irlanda o Polonia. A través del Erasmus pudimos vivir una experiencia irrepetible que abrió nuestras mentes. Aprendimos idiomas, conocimos gente de muchos países e incluso alguno encontró el amor de Erasmus. En esta etapa también aprendimos que el hogar familiar está muy bien y es muy acogedor, pero para las comidas del domingo o las vacaciones. Pues ya era lo imprescindible para un titulado de hoy es el conjunto de maletas Sansonito. El coger un avión ya no es lo que era, ahora es nuestro pase a la globalización. Puede que viviendo fuera eches de menos el cocido de tu tierra, incluso el sabor del agua, pero amigos, a todos se acostumbra uno. En resumen, podemos decir que nuestra etapa universitaria ha sido todo menos un Tetris parcos. El siguiente curso fue el más difícil de todos, pues hemos tenido asignaturas como econometría, dirección financiera, contabilidad general y sí, fiscal, la más difícil de todos. Todo ello prueba nuestra capacidad de trabajo y esfuerzo, pero logramos superarnos a nosotros mismos. Además, en este curso se unieron a nosotros nuevos compañeros empresariales. También nos dio clase nuestra madrina Mercedes. Podemos recordar que esas clases han sido de las más participativas de la carrera. Y no sé cómo hacía, pero a pesar de ello, seguíamos asistiendo. ¿Os recordáis de tú, desde la primera fila? ¿Qué opinas sobre el valor de la información? O a ver, chicos, levantad la mano los que creáis que la racionalidad es limitada. 1, 2, 3, 4...
dirección comercial, dirección estratégica, economía industrial, además de los de las operativas. Creo que si cada uno de nosotros juntara los trabajos de los que ha participado, podríamos hacer un libro y sacarnos un dinero. Con los trabajos del grupo hecho durante la carrera, aprendimos a trabajar en equipo, a desarrollar nuestra creatividad para resolver los conflictos entre sus miembros. A título personal, quiero mostrar mi gratitud hacia todas las personas con las que he trabajado en grupo durante estos años, pues la mayoría de los casos se ha tratado de gente siempre dispuesta a darlo todo, esforzándose al máximo, llevando la iniciativa, proponiendo todo tipo de ideas, estando abiertos y receptivos a otros puntos de vista distintos a los suyos. También en este curso y en el anterior teníamos ya ciertos conocimientos tras tantas asignaturas y horas de estudio, hasta tal punto que en nuestras conversaciones hablábamos de autores como Porter, casi como si fueran de nuestra familia. Pero no podemos olvidar cómo comenzamos este último año. Todos aún con la cabeza puesta en la playa, las vacaciones, intentando cambiar el chip y, sorpresa, nos encontramos a la puerta de clase a un vendedor de fotos de otras. Ese día no se cerraría nada, pero fue el comienzo inesperado de la preparación de toda la grabación. Hemos necesitado hacer muchas reuniones reales o virtuales, las que yo os pedí votar por casi todo. Desde la empresa que quería la hora, la fecha y la hora para hacernos las fotos, el lugar donde se la cena, que está para aquí cada plato. Solo nos ha faltado votar por el color de mi corbata. De mi corbata. No fue sencillo organizar esto con un grupo tan grande, pero lo hemos conseguido. A pesar de que todos participamos, creo que tenemos que aprovechar estos minutos de prime time para agradecer el trabajo hecho tanto por Lucía Martínez como por Fernando Rey, contribuyendo a todo esto sea posible. Se merece un gran aplauso de todos nosotros. Aunque todavía no hemos cenado, creo que se podría decir que todo ha salido bien. Y aunque nunca llueve a gusto de todos, hoy parece que salió el sol. Por otra parte, durante estos años, además de formarnos, hemos crecido como personas y vivimos muchos buenos momentos, pero también tuvimos momentos no tan buenos. Y aquí ha sido fundamental el apoyo, no solo de nuestros padres, sino también de nuestras familias, amigas, amigos y parejas. Y también de aquellos que nos ayudarían en todo lo posible y se sentirían muy orgullosos de que nosotros estemos hoy aquí. Todos ellos, que sin presentarse a los exámenes han aprobado con matrícula de honor la asignatura de cooperación y confianza. En este día esperamos que no solo nosotros consideremos nuestros estudios una buena inversión, sino también vosotros. Estoy segura de que puedo hacer este agradecimiento extensivo a toda la promoción. Por tanto, deciros a todos muchas gracias. Tampoco podemos olvidar los agradecimientos hacia los profesores. Además, las voy a decir, que alguno haya podido alzar por toda la clase, muchos también han dejado huella en nosotros, especialmente aquellos que más se han involucrado, estando siempre disponibles para resolver nuestras dudas o ayudar. Queremos también mostrar nuestra gratitud hacia el resto del personal de la facultad, de la biblioteca, la reprografía, la secretaría, la limpieza o la cafetería, pues gracias a su trabajo siempre ha funcionado todo bien. Hoy es un día para celebrar el haber llegado hasta aquí tras superar 700 exámenes de todo tipo, desde test con opciones de respuesta del más surrealista, pasando por exámenes de desarrollo que duran una eternidad. Cada uno de nosotros sabe mejor que nadie el esfuerzo que ha supuesto todo ello. Estoy seguro de que la cena de la evolución será fantástica y que mañana será el primer día de una nueva etapa en nuestras vidas. Bueno, mañana no, habrá que recuperarse de la celebración de esta noche. Mejor lo dejamos para pasar. A partir de ese día tocará mirar al futuro. Pero los recuerdos, amigos y algunas parejas formadas entre compañeros, las experiencias vividas permanecerán para siempre en nuestros corazones. Pero esto no es la meta ni el final, sino un escalón más superado en nuestras vidas. A partir de ahora, cada uno seguirá su senda. Aquellos para los que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo, intentarán alguna cultura empresarial, que deseamos que salga bien. Otros optarán por seguir formándose, por entrar o seguir en el mercado laboral o hacer ambas cosas. Es posible que nos equivoquemos de decisión, pero no podemos venirnos abajo. Debemos seguir insistiendo, porque también hemos aprendido que cada no nos acerca a un sí. Con todo, ha sido un placer para mí compartir con todos vosotros estos años. Os deseo el mejor futuro posible. Ojalá que cuando nos reunamos los compañeros de promoción en las típicas cenas de antiguos alumnos, podamos decir todos lo bien que nos ha ido. Y como punto final de estas palabras, decir que nos tenéis a nuestra disposición para todo lo que necesitéis y nos ofrecéis en el futuro. Muchas gracias y buena suerte.